Bienvenidos como todos los jueves, bienvenidas como todos los jueves para muchos a esta charla del día de hoy. Yo siempre les quiero contar de dónde nacen las charlas y cómo a veces cambio las charlas. O sea, hoy no está Joana tampoco aquí en la reunión porque está ocupada en otros temas. Eh, pero de verdad le agradezco toda su paciencia conmigo. Buenas noches, porque evidentemente yo le paso a ella todo lo que hay que hacer y todo, más o menos el domingo yo ya tengo todo listo, lo que hay que hacer en la semana, pero yo planeo una reunión el domingo, una charla que les voy a dar y por alguna circunstancia el martes o miércoles termino cambiando ya. Entonces, la charla que les iba a dar hoy se llamaba El asombroso poder de la gratitud y terminé cambiándola por la ley del espejo. Y les voy a explicar el por qué. Porque no es porque no, me dé por cambiar, porque sí, es evidentemente porque hay un sentimiento que nace y que me impulsa. Digo, eso de pronto no es lo que la gente quiere escuchar. Hay algo que me nace y dice, cámbialo. Y simplemente lo cambio y ya. Y resulta que lo cambié porque estaba esta semana en dos sesiones de mentorías de las que suelo hacer. Y entonces empecé a reconocer y a darme cuenta y a volver a comprender cómo a los seres humanos nos queda tan complejo reconocer errores, tan complejo reconocer cómo nos reflejamos en otras personas. Es muy difícil esto que voy a hablar el día de hoy. O sea, es muy difícil cuando yo le diga que cuando usted empieza a entender que realmente lo que juzga y critica en otros es algo que tiene que sanar en usted, eso es muy difícil de entender. O sea, se sale muchas veces, pero te dices, ¿cómo así? Pero si yo critico tal cosa es porque yo no la quiero o yo no la tengo. Y hoy nos vamos a dar cuenta cómo sí definitivamente hay cosas que esa persona como espejo te lo está reflejando, como también es muy difícil entender el tema de los maestros, ¿sí? Es el tema de comprender cómo las personas que nos rodean se convierten todos en maestros para nosotros. Yo ya di una charla hace muchísimo tiempo acerca de los maestros en vida, o sea, la gente que normalmente nos perturba son nuestros mejores maestros. Y yo sé que es muy difícil comprenderlo para muchas personas, pero para nosotros puede llegar a ser un poquito más comprensible. Yo tampoco voy aquí a ser el gurú que vive de la paz mental como si viviera en el Tíbet, porque pues no es la realidad. Vivimos en un mundo y en un mundo que tiene muchísimos conflictos, pero es para nosotros muchísimo más fácil entender el tema de los maestros, es muchísimo más fácil para nosotros entender el tema del reflejo, el efecto espejo, que digamos decirle a una persona hoy. Por eso digo que no quiero parecer ese tipo de gurús y todos pasivos. Todo en esta vida es perfecto. Hombre, o sea, hay cosas que uno tiempo después dice, así tuvieron que pasar para mi mejora y mi transformación, pero hay cosas que en el momento no son así y no es tan fácil decírselo a alguien. Ve y dile hoy a una mujer en Afganistán que todo es perfecto. O sea, ve y díselo. A ver, ella qué va a decir, que no entiendo que todo es perfecto. Esto no es perfecto. O sea, ve y dile a una niña en Afganistán que vea a un talibán como su maestro de vida. O sea, perdón, no lo va a ver como el maestro de vida, del maestro de vida. Ni siquiera hoy nosotros podemos entender cómo esas personas pueden llegar a ser maestros de vida. O sea, en mi comprensión no está. Entonces, digamos que para determinados tipos de escenarios hay cosas que tú dices, no me alcanza la comprensión hasta este nivel. Pero seguro a nosotros, para poder entender ese reflejo, que es lo que vamos a ver hoy, esa ley del espejo, cuando tú lo logres entender, comprender y aplicar, tú vas a empezar a experimentar un poquito más de paz, porque sueltas al otro, sueltas la persona, sueltas la circunstancia. No importa cómo se llame esa persona, llámese pareja, y cuando digo soltar no es separarse, es soltar la responsabilidad que le estás dejando sobre tu propio proceso de transformación. Es soltar a tu jefe, es soltar a tu profesor, es soltar una circunstancia, porque dices, no es esa persona, no es la circunstancia, soy yo y asumo mi propia responsabilidad sobre las interpretaciones que yo estoy haciendo sobre determinados hechos. Entonces, a raíz de esas dos mentorías, yo dije, voy a hablar de esto, porque es muy fácil que yo empiece a quejarme de cómo otra persona me hace sentir de mal, y es muy fácil quejarse y es muy fácil juzgar. Claro, esa es la más fácil,
pero yo estoy hacia afuera, pero adentro no estoy ejerciendo ningún proceso de transformación. Entonces, gracias a eso yo dije, voy a hablar de este tema que además me lo han preguntado muchísimo, muchísimo, sobre todo cuando se trata del espejo inverso, que es cuando tú ves en otros justamente lo que tú no eres y tú dices, pero ¿cómo me vas a decir que si yo soy una persona puntual, en mi caso, y yo me molesta enormemente la impuntualidad, ¿cómo vas a decir que si a mí me molesta la impuntualidad, ese es un reflejo mío si yo no soy impuntual? Hoy lo vamos a ver, cómo esa circunstancia te está mostrando unas áreas de tu vida que debes empezar en tu proceso de evolución, sanación, transformación, en tu propio proceso de autoliderazgo. Entonces, pues de eso se trata la charla de hoy. Bienvenidos, voy a empezar a compartir pantalla para empezar la charla del día de hoy en Recreando tu Mundo. Entonces, ley de espejo, los demás nos reflejan algo que no queremos ver o aceptar. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿de dónde nace como este concepto que además es un concepto psicológico? Dice que esta ley se refiere a que lo que yo veo en otras personas es un reflejo real de lo que hay en mí mismo. Decirlo es fácil, vamos a entrar hoy en el proceso de comprensión. Es decir, si ves cosas negativas en alguien, lo que estás observando es un reflejo de lo que está albergado en ti. Acá dice solamente las cosas negativas de alguien. Las cosas positivas que tú ves en otras personas también obedecen a el efecto o a la ley espejo. También obedecen. Quiere decir que lo que yo admiro en otros, lo reconozco en mí. Admiro tu fuerza, admiro tu coraje, admiro tu valentía. Lo que yo estoy haciendo es reconocer en otra persona lo que ya habita en mí. También funciona, lógicamente, para las cosas positivas, esto que se llama la ley o el efecto espejo. Para empezar, para que todo esto tenga un sentido, lo primero que usted debe comprender es que usted es responsable de usted mismo, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones, de sus resultados, de absolutamente todo. Porque si yo no me hago responsable, yo no puedo cambiar. Voy a dejarle a otro la responsabilidad de cambiar para que yo me sienta mejor o yo pueda trascender. Y ahí se generan muchísimas dependencias porque normalmente cuando usted quiere que otra persona cambie, normalmente no cambia. Entonces, y además porque tú no eres responsable de obligar a alguien a cambiar, no es tu responsabilidad. La gente no cambia porque tú le dices que cambie, la gente cambia cuando decide cambiar. La gente no se transforma porque tú decides que se transforme. La gente se transforma cuando llega a un punto en que toma una decisión de transformación. La gente no deja de fumar cigarrillo porque tú le dices que deje de fumar cigarrillo. O sea, conozco gente que le ha dado a otras personas cantaleta eterna acerca de un cigarrillo o acerca de cualquier otro vicio. No lo ha dejado, lo va a dejar en el momento que esa misma persona decida dejarlo. Ya, punto. O sea que el proceso de transformación obedece a cada ser humano y es también una decisión. Una persona dice, ya, decido entrar en un proceso de crecimiento donde me voy a ocupar del ser humano más importante del planeta, que soy yo mismo, y me voy a ocupar. Por eso Osho en esta frase dice, si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes dichoso es por ti, porque nadie más es responsable de cómo te sientes, solo tú y nadie más que tú. Tú eres el infierno y también eres el cielo. Tú eres los dos, cielo e infierno, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el principio fundamental de la transformación interior es sin duda la responsabilidad sobre nuestra propia existencia. Ahora bien, puntos para tener en cuenta. Primero, el desarrollo espiritual, nadie puede hacerlo por ti, pero tampoco puedes hacerlo sin otros. Esto también fue una cosa que empecé a entender de unos años para acá, que una cosa es que tú estés solo y te vayas a una montaña y te internes allá toda la existencia. Ahí el proceso de crecimiento espiritual prácticamente es nulo, porque el desarrollo de un ser humano se hace en grupo, o sea, se hace en la presencia de otras personas, porque si no tenemos otras personas a nuestro alrededor, no hay espejos frente a los cuales nosotros observar qué es lo que está pasando en nuestro propio interior. Todo lo que sabes de la condición humana hoy, o sea, todo lo que tú puedas conocer hoy de la condición humana, lo sabes por ti mismo y lo sabes gracias a la relación con otros. Es decir,
tú conoces la envidia, la rabia, el egoísmo, el amor, la pasión, el odio, la admiración, todo eso que sabes o que crees que sabes o cómo lo interpretas es gracias a la relación que tú tienes con otras personas. Si no te relacionaras con otros, no podrías conocer esos temas de la condición humana. Por eso la relación con otros es indispensable para la transformación también. Tercero, aprovecha la presencia de otras personas. Aprovecha a cada ser humano que se ha atravesado en tu existencia o que está en tu existencia el día de hoy, porque se convierten en tus grandes maestros. Y como lo vimos en esa charla, que en algún momento creo que la repetiré porque es una de las mejores charlas que me he dado a mí mismo, que es el tema de los maestros, cuando uno entiende esa presencia de esas personas que no son las que nos hacen todo el bien del mundo, o sea, los maestros, aunque obviamente también las personas que nos forman de la mejor manera se convierten en maestros, de los que más aprendemos son de aquellos que nos han generado perturbación e incomodidad. Esos son nuestros verdaderos maestros porque nos están dando en la llaga sobre esos aspectos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar. Y también es cierto que a veces me dicen, pero yo, la vez pasada estaba hablando con una persona y me decía, pero yo no entiendo, o sea, yo tengo amigos que atraen a su vida mujeres locas, dice mujeres locas, decía él, ¿no? Mujeres locas que se van y entonces los demandan, les ponen no sé qué, cauciones, no se me acerque, bla, bla, bla. Y a mí esas mujeres no me han correspondido en la existencia. Y ahí es donde yo digo, existiendo 7.000 millones de personas en el mundo, saque de ahí los hombres, saque de ahí los niños, saque de ahí los menores de edad, etcétera, y deje un porcentaje de mujeres. Justamente esa que tienes hoy, esa pareja fue la que te llegó a ti. Dentro de 7.000 millones de personas, ¿usted realmente cree que es un tema de coincidencia que lleguen esas personas? No, yo creo que existe una razón de ser para que justamente esas personas sean las que tú estés atrayendo a tu vida, sea como sean ese tipo de personas. Ahora bien, este es otro concepto también que a veces es difícil de comprender, pero apenas lo comprendes, te empiezas a ser un poco más libre. Todos los seres humanos somos luz y sombra sin excepción. Todos somos luz, todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad en la misma proporción. No es que yo tengo más luz que oscuridad, no es que tengo más sombra, no, es la misma proporción del tamaño de tu luz, es el tamaño de tu sombra, y si no haga la prueba, vaya caminando y observe su sombra y verá que su sombra es de su mismo tamaño, o sea, la luz, la sombra es del mismo tamaño de la luz. ¿Qué significa esto? Que la gente que no asume su lado oscuro, que de pronto se cree un santo, una santa, un gurú ascendido, esa gente que no admite sus errores, que no admite que tiene que sanar. Yo conozco un montón de que a mí no me pasa nada, yo no tengo que sanar absolutamente nada, esa gente que va a los psicólogos está loca, no, o sea, ¿por qué gastan tiempo? ¿Por qué gastan plata? Yo digo, nah, tiene su lado oscuro en su máximo esplendor. Esas personas que no asumen su lado oscuro, su lado entre comillas menos luminoso, para no decirle oscuro, esa gente, escuche esto porque de pronto puede ser usted, esas personas necesitan enemigos. Esas personas necesitan gente con quien enfadarse. Esas personas necesitan gente con quien pelear, a quien criticar. Porque si yo no tengo la capacidad de asumir, pues necesito proyectarlo con otro y cargárselo a otra persona. Entonces busca cualquier excusa para empezar a discutir por algo. Necesita sacar su rabia y necesita entregársela a otra persona. Porque como no lo ha reconocido, usted no ha reconocido eso en usted, usted prefiere ir recargárselo en otras personas. Entonces, las personas que más pasan por conflictos, que usted dice, pero esta persona vive, pelea con el mundo. O sea, pelea con todo el mundo, pelea por todo el tiempo está de mal genio, tiene enemigos, se la pasa criticando. Esa persona, lo que pasa es que no ha reconocido la oscuridad que tiene. Y no es más sino que usted le diga, pero deja la criticadera. Y te responde, yo no estoy criticando, estoy dando mi opinión porque a mí me parece, no, esa persona está en la oscuridad profunda. Entonces, si no asumes ese lado oscuro, te vas a llenar de personas a tu alrededor que te van a mostrar lo que tienes que sanar y por eso vives enfadado y lleno de enemigos. Entonces, si apenas tú empiezas a reconocer que tienes sombra, que tienes oscuridad,
tú dices, ok, ya reconozco esto en mí y como tengo esto, también tengo lo opuesto. Como tengo oscuridad, tengo luz, así que me voy a dedicar a trabajar más en mi luz que en mi propia oscuridad. Voy a proyectarme más hacia lo positivo que yo tengo que hacia lo negativo. Bueno, lo negativo igual no tiene ningún sentido. Cuando eres capaz de amar a tus luces y a tus sombras, tú puedes empezar a hacerlo con las luces y con las sombras de los demás. Si tú no has podido con tu oscuridad, no vas a poder con la luz de otros. La luz de otros te va a encandelillar. Cuando la persona vive en oscuridad, no soporta ver a otra persona brillar. Y ahí hay muchas cosas que tú tienes que sanar. No soporta. Yo en la semana pasada creo que estaba hablando de unos influencers o de unos generadores de contenido colombianos. Tienen, digamos que hay mucha gente que juzga a los generadores de contenido porque, a ver, no juzgan ni siquiera el contenido, juzgan el generador del contenido. Al final, como lo decía en ese momento, decía, pues el contenido pues, puede ser muy vacío, pero usted decide si lo consume o no. Yo explicaba, si sale un nuevo producto al mercado, por ejemplo, salieron estos lápices, por poner un ejemplo, y a mí no me gustan, pues simplemente no los consumo y se acabó el problema, pero no me voy a poner a criticar el lápiz, simplemente no me corresponde y ya, no lo tomo, no es mío, no me genera ningún tipo de conflicto. Entonces, a veces cuando salen determinadas noticias, a mí me gusta meterme en los comentarios, porque ahí es donde tú conoces la humanidad, y ahí es donde uno se asusta. Uno dice, Dios mío, qué cantidad de rabia, qué cantidad de odio, cómo la gente se alegra por cosas que realmente son dañinas. Entonces ahí es donde tú no observas el influencer me da igual. Es donde tú observas cuánto dolor, cuánta rabia, cuántas cosas la persona alberga en su interior que no ha podido sanar para ir literalmente a vomitarlas en una red social. Entonces ahí es donde tú te das cuenta cuánta oscuridad hay y es ahí donde tú dices, esta persona se cree en un trono y realmente esa persona tiene que empezar a sanar en algún momento de su existencia para no herir a otros. Ahora bien, decía Carl Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Lo que yo no logro hacer consciente o no lo logro aceptar, yo lo voy a tomar como si ese fuera el destino que me hubiese correspondido. Es decir, si yo no he podido sanar una herida de abandono, yo voy a creer que lo que me correspondió en la vida son parejas que me abandonen. ¿Por qué? Porque pues así es la vida y eso fue lo que me correspondió a mí. Porque no lo he hecho consciente, así que la vida me lo va a manifestar como destino, como eso era lo que me tocaba vivenciar, así nací, así me quedé, este fue el lugar donde me tocó vivir y pues aquí moriré, etcétera. Entonces, al no reconocerlo, pues simplemente en algún momento lo empieza a interpretar como si hiciese parte de tu destino. Ahora bien, no aprendemos, reaccionamos. Entonces empezamos a modificar afuera creyendo que así nos vamos a cambiar a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos frente a un espejo? Si lo que vemos no nos gusta, usted intenta cambiar la imagen, pero resulta que usted puede hacerle de todo al espejo, pero no va a cambiar nada en usted. Nada. Usted está intentando cambiar la imagen que está proyectada allá. Lo que pasa es que la imagen proyectada de Nasli puede ser lo que estoy viendo en María. Entonces yo quiero cambiar a María frente al espejo, pero no me doy cuenta que es mi reflejo. Y que si yo quiero cambiar el reflejo en el espejo, me toca cambiarme a mí para que lo que veo en el espejo sea totalmente diferente. Ahora bien, no vemos a los demás como son, sino como somos. Y eso es una maravilla y es muy fácil de comprobar. Ante una misma persona, otra te puede decir, eso es la mejor persona que he conocido, y otra te dice, qué fastidio de persona. Frente a la misma persona. Entonces nosotros no vemos ni la realidad ni las personas como realmente son. Las vemos como somos nosotros y así observamos el mundo. Yo creo que ustedes se acuerdan de una historia que yo contaba de un viajero, un viejito que está a la entrada de un pueblo, un anciano a la entrada de un pueblo, y que le llegaban unos viajeros y le preguntaron cómo es ese pueblo, y que el anciano le dijo, ¿cómo es el pueblo donde usted viene? Y la persona dijo, no, eso
no, eso, ese pueblo está lleno de gente odiosa, está lleno de gente frustrada, está lleno de gente envidiosa. Y el anciano le dijo, ah, ok, así es este pueblo. Y luego pasaron otros viajeros, otros transeúntes, y le preguntaron exactamente lo mismo al anciano. El señor, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y el anciano dijo, ¿cómo es la gente del pueblo donde usted viene? Y él dijo, no, es gente súper alegre, súper amable, generosos, bondadosos. Y el anciano dice, así es la gente de este pueblo. Entonces, una persona que estaba observando la situación se le acercó al anciano y le dijo, pero yo no entiendo, o sea, le han preguntado dos personas, dos veces le han hecho la misma pregunta y usted responde de manera distinta. Y él dice, porque es muy fácil, la gente se va a encontrar en este pueblo lo mismo que carga en su cabeza. Es exactamente lo que se va a encontrar. Entonces, mucha gente puede decir, yo no voy a X país porque me da muchísimo miedo X cosa. No, a mí me han preguntado 500 veces cómo yo fui a parar a Israel. O sea, ¿cómo fuiste a llegar allá? ¿A ti cómo te ocurrió? Si está lleno de kamikazes, la gente explota en los trenes, en el metro, la guerra, no sé qué. Yo no vi eso en ningún momento, no lo vi. Entonces, son dos posturas, ni me lo imaginé. Yo creo que me fui sin pensar. Entonces, frente a una misma circunstancia, pues uno simplemente expone lo que es o de lo que está lleno su cabeza y eso depende de muchos factores. Ahora, lo que sucede es lo que es. Escuche esto, estas son frases que pueden dar para 3 horas de una conferencia. Lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con eso es lo que somos. Hay una circunstancia y pasó algo. Lo que usted interprete, eso lo representa a usted. Porque la realidad, como dice también Carl Jung, es una realidad neutra. El resto son historias que tú te cuentas frente a esa misma realidad. Quien te perturba es tu mejor maestro. Por favor, el día que usted comprenda esto de verdad, usted deja de sufrir por muchas circunstancias. Y usted dice, ¿qué vino a enseñarme esta persona en mi vida? O sea, ¿qué es lo que vino a mostrarme esta persona que me está perturbando? Ojo, atención a esto que igual lo va a prestar más adelante. No va a explicar más adelante. Si la persona que se te presenta con sus actos, aunque sus actos no sean buenos, no te perturba, no pasa nada. El problema es cuando tú te perturbas. Es decir, una persona vino, es desordenada, y tú dices, ok, vamos a trabajar el desorden porque pues tampoco voy a tolerar que seas desordenado. Sin embargo, no me perturba. O sea, no logra quitarme mi paz. Pero si el desorden de otra persona logra quitarme mi paz, debo trabajarlo. Debo trabajarlo en mí. No porque yo sea desordenada, pero algo me está mostrando en otro escenario. Por ejemplo, puede que no sea desordenada en la parte del arreglo de la casa, pero sea una desordenada financiera. Entonces me está mostrando eso en esa área específica de mi vida. O me está demostrando un exceso de control con el tema de la puntualidad que les estaba mencionando ahorita, que de verdad a mí me estresa la gente impuntual. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tengo que sanar? Cuando comprendí que era un tema de soltar, que era un tema de excesivo control, que es lo que estoy intentando comprender, que es un tema de excesivo control, no quiere decir que empiece a tolerar la impuntualidad, porque entonces vamos a hacer de este mundo un peor desastre. No quiere decir que toleremos esas cosas, significa que podemos empezar a hacer que podemos transformar ciertas circunstancias, pero sin necesidad de que me genere a mí ningún tipo de perturbación. Quien te enfada te domina y quien te perturba es tu mejor maestro. Y tú eres maestro de muchas personas, no somos santos. ¿Ok? Entonces nosotros hemos sido maestros seguramente de muchas personas. El prójimo siempre será nuestra extensión porque venimos absolutamente de la misma fuente. Entonces, el prójimo siempre será una extensión de lo que nosotros somos. Y como decía el Maestro Jesús, deja de señalar la viga en el ojo ajeno y quítate la del tuyo. Esta frase la hemos escuchado 500 veces, por eso hay unas frases que yo digo, hay frases cliché. Le hemos quitado la importancia de tanto repetirlas, pero realmente son frases demasiado importantes. Es como mientras tú señalas con un dedo, 3 te señalan a ti. Sí, muy bonito decirlo, pero ya estás comprendiendo de qué se trata realmente. O sea, que es verdad, que mientras yo señalo con un dedo, 3 me están señalando a mí.
Cuando uno logra interpretar cosas tan básicas, porque realmente es muy básico, uno dice, es verdad que yo no puedo seguir señalando la paja en el ojo ajeno sin haberme quitado la del mío, no puedo criticar la casa del otro sin haber limpiado la mía. Es lo primero que tenemos que limpiar antes de entrar a otros temas. ¿Cuál es la función de un espejo? Y esto es de un espejo literalmente, ¿no? De un espejo normal. La función principal de los espejos es fundamentalmente práctica. Son los encargados de reflejar nuestra imagen y de lo que nos rodea. Esa es la función de un espejo. Ustedes han estado en lugares donde no hay espejos, es decir, usted se ha levantado en algún lugar, de pronto por allá en una finca, donde usted se levante y no haya ningún espejo y ha podido experimentar lo que se siente. O sea, usted se levanta y dice, hasta para cepillarnos los dientes, muchas veces necesitamos el espejo. O sea, usted dice, un espejo. O sea, que pasa usted mucho tiempo sin poderse ver en un espejo. Realmente es una sensación incómoda, porque el espejo está reflejando algo que nosotros queremos ver. Esa es su función principal. Ahora bien, lo que veo me tiene que generar conflicto, malestar, me tiene que descomponer para mostrarme algo. Si lo que veo, atención a esto, si lo que veo no me genera conflicto, ni malestar, ni me descompone, así no me guste, no aplica la ley espejo, no está reflejando nada a mí porque no me está perturbando. Voy a poner un ejemplo. Hay personas, por ejemplo, el que critica, no sé, ay, es que esa mujer se viste de manera muy sensual, no se la pasa mostrando todo. O sea, sí, es una crítica. Si la persona se perturba, esa otra persona te está haciendo un efecto espejo, te está mostrando algo en ti. De pronto es que tú quisieras demostrar también tu sensualidad, tu feminidad y no puedes y albergas una rabia ahí y por eso criticas, juzgas, señalas con el dedo, hundes, etcétera. Pero si yo digo, bueno, no me gusta, realmente yo no sería capaz de vestirme así, simple y sencillamente no me gusta y ya, no me molesta, no me perturba, no me descompone, puedo seguir mi existencia sin sufrir, ahí no hay ley espejo, estoy respetando, ¿sí? Ay, hay gente que se perturba porque hay mujeres que no quieren tener hijos, pero están perturbadas. No, eso es algo que tú tienes que sanar. El problema no es de la persona que no los quiere tener, sánate tú. Pero si una persona dice, no, yo amo a mis hijos, es lo mejor de la creación, es lo mejor que le puede pasar a una mujer. A mí ni siquiera deberías decir a una mujer en la vida, decir, a mí es lo mejor que me ha podido pasar. Y si otra persona no quiere tener hijos, no, te respeto, es totalmente respetable. Yo sí, por mí, tendría 3 más. Ok, maravilloso. No te perturba, no te hace daño, no te molesta, no está reflejando nada, no hay espejo ahí. Es decir, que la ley del espejo solamente se puede aplicar cuando te perturba. Esto tenlo muy en cuenta. Cuando te perturba, te genera conflicto, te genera malestar, es ahí donde te está haciendo el efecto. Si no, no hay nada ahí que sanar. Ahora, ¿qué pasa si lo que ves en el espejo no te gusta? Debes quitarlo en ti. Vamos a suponer que mi pelo en el espejo está muy parado. Y entonces yo quiero cambiarlo y yo hago lo que sea en el espejo no va a pasar nada. Yo tengo que bajármelo acá para que pueda ver, ahora sí me gusta. Entonces, afuera, por eso hay una frase que dice, cuando cambia el observador, cambia el observado. Afuera probablemente nada cambió, pero como yo cambié, pude ver un cambio afuera. Pude ver un cambio afuera. El observador es el que cambia lo que observa. Puede que afuera nada cambie, pero cuando tú cambias la percepción, pareciera que afuera algo hubiese cambiado, pero probablemente nada cambió. Listo. Ahora, lo que no me gusta de ti, yo lo voy a corregir en mí. Si hay algo que me está molestando de ti, yo voy a revisarlo en mí. ¿Qué es esto? ¿Pero por qué me molesta tanto esto? Y pregúnteselo, ¿pero por qué me fastidia? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué logra alterarme? A veces circunstancias bobísimas, ¿no? Porque logra alterarme tanto, no sé, que yo deje un bolígrafo acá y cuando llegue lo encuentre aquí. Me lo movieron 5 centímetros. ¿Por qué me altero?
No, es que yo quiero que cuando yo llegue y deje el bolígrafo acá, ahí lo encuentre, ¿no? Y medio se lo corren 5 centímetros y se armó el problema universal en la oficina, en la casa o donde se encuentre. Entonces tú dices, pero ¿por qué esto me está generando conflicto? O sea, ¿qué es lo que debo revisar? ¿Ese exceso de control? ¿Qué rabia estoy albergando para yo modificar mi sentimiento, modificar mis emociones? Porque me corrieron 5 centímetros un bolígrafo. Ahora bien, hay 3 formas de aplicar esta ley del espejo. La primera se llama espejo directo, que es por similitud. Por similitud, pues su nombre lo dice, espejo directo, exactamente lo que veo en otro es lo que tengo en mí, te guste o no, lo reconozcas o no. Es lo que tú tienes, se llama espejo directo. Entonces, a veces nos molestan mucho algunos comportamientos de los demás porque somos nosotros mismos quienes cargamos con esos comportamientos. Cuando nos miramos al espejo, no soportamos la imagen que éste nos devuelve a nosotros mismos. Y como mecanismo de defensa, nos rebelamos contra el espejo, o sea, contra la persona que estamos viendo. Entonces nos rebelamos es contra las personas, ahí donde agarran las redes sociales y arrancan a escribir, es cuando arrancamos a criticar, cuando arrancamos a juzgar, cuando empezamos a hacer todo eso, es un mecanismo de defensa. Entonces nos rebelamos contra el espejo, o sea, contra nosotros mismos, que son los otros, y no contra la imagen que vemos reflejada en él, que es contra nosotros mismos. Entonces, es un espejo directo. Apunté varios ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, un espejo directo. Entonces, a veces hay personas que se consiguen en temas de pareja, por ejemplo, a una pareja que es poco generosa, que es egoísta, que no quiere gastar, llamémosle tacaño, en venezolano llamémosle pichirre, llamémosle codo, como se llama en Panamá, creo, que le hicimos codo. Es una persona tacaña, poco generosa, poco dadivosa. Y tú como pareja de esa persona, tú dices, hombre, pero yo sí, pues no tengo problema en gastar plata, pero yo sí no tengo problema en dar, en ser generoso, yo, o sea, y empiezas tú a ver eso, y ahí es donde entra el conflicto, porque tú dices, a mí nadie no me venga a decir que el otro es espejo mío porque yo no soy tacaña. Y ahí es donde te cierras al aprendizaje de la transformación, porque inmediatamente dices, yo no soy eso. Entonces, ¿qué pasa en ese espejo, directo? Que probablemente tú no seas egoísta con el dinero, pero probablemente estás siendo egoísta con tus sentimientos frente a otra persona. Entonces, estoy siendo egoísta con mis sentimientos hacia mis compañeros de trabajo, estoy siendo egoísta, es decir, no se tiene que ver reflejado directamente en la misma área de conflicto. Es decir, no porque tu pareja sea tacaña, entonces yo soy tacaña económicamente, pero puedo ser tacaña con mis emociones, puedo ser tacaña con mis sentimientos. Hay que ver en qué área no estás entregando lo suficiente y simplemente esa persona te lo está reflejando en tu campo económico. Probablemente, hay otro ejemplo, que es una persona, ay, a mí no me gustan esas personas directas, a mí ya esas personas me parecen más bien imprudentes, sin filtros, sin tacto, y cuando tú vas a ver y dices, pero es que yo soy igual, o sea, yo soy igual, no entiendo cómo me puede molestar tanto, y cuando te das cuenta es que eres exactamente lo mismo. O sea, yo decía hace un tiempo, ay, mi mamá, ¿cómo es de controladora? Dios mío, y después de un tiempo yo dije, pero yo soy igual. O sea, yo soy igual y son temas que uno tiene que empezar a trabajar. Simple y sencillamente, ella estaba siendo maestro y ella estaba haciendo un espejo. Lo que pasa es que ella es controladora con los hijos. Entonces uno dice, pero yo no tengo hijos, ¿a quién controlo? Porque tengo otras áreas de la vida que sí empiezo a ejercer cierto control. Entonces, cuando te encuentres criticando algo, para y de qué es lo que esa persona me está mostrando, qué es lo que la circunstancia me está reflejando de mí. No está en el otro. O sea, el influencer que se gana $1,000 por una historia de un día, y si, pues digamos, pues él ha trabajado para hacer $1,000 en un día.
Si tú lo criticas, lo único que estás demostrando es tu envidia, porque tú no haces los $1000 que él se hace supuestamente haciendo nada en un día, pero pues se los hace y uno dice, bueno, admirable, pues admirable que sin hacer nada gane 1000. Yo también quisiera no hacer nada y ganarme esos mismos $1000. Entonces ahí estás tú reflejando toda la rabia que hay dentro de ti, no está afuera. Yo de verdad cuando escucho a las personas o cuando veo los mensajes, yo digo, wow, cuánto dolor hay aquí, cuánta rabia, cuántas cosas negativas que la persona no está dispuesta a transformar, por lo menos no en ese momento. Entonces eso es un espejo directo. Pero también está el espejo que es inverso. El espejo que es inverso. Entonces, ¿qué significa? El hecho de que los demás se comporten de forma diferente a nosotros cuestiona en cierto modo nuestra identidad y esto nos enfada y nos hace atacar a los demás. Entonces normalmente tendemos a atacar a quien es distinto a nosotros. Entonces lo que importa no es lo que la persona haga, lo que importa no es el desorden, lo que importa no es la impuntualidad, lo que importa no es la falta de detalles o el egoísmo, sino es la emoción que está despertando en mí. ¿Qué es lo que yo siento? No, siento frustración, siento rabias. ¿Qué es lo que sientes frente al hecho? Porque la emoción es la que te está marcando el área en la que debes trabajar. Voy a poner un ejemplo del efecto inverso. Entonces tú eres una persona súper cariñosa, tierna, detallista, mejor dicho, una persona dedicada y tienes como pareja, que son las áreas donde más se trabajan los espejos, y tienes como como pareja una persona simple, déspota, de pronto poco detallista, y tú dices, no, pero yo no soy así, entonces no me digas que yo soy un espejo. Ok, ¿qué te está intentando de pronto demostrar esa situación? Pues cómo tú entregas demasiado a otros y no te estás entregando a ti misma. Yo hace unos 3 años hice una mentoría hice una asesoría a una persona, era demasiado generosa. Yo veía a esa mujer y yo decía, ¿qué nivel de entrega hacia los demás? No importa los demás quiénes sean, amigos, compañeros de trabajo, pareja, papás, era una entrega absoluta, pero era una dejadez de su propio de su propio ser, o sea, era súper dadora hacia afuera, pero estaba totalmente olvidada de sí misma. Y ahí fue donde pudimos evaluar el efecto inverso, porque ya se preguntaba, me decía, Nasdi, pero, o sea, yo soy súper detallista, lo atiendo, cocino, decoro la casa, o sea, era una vaina espectacular. Entonces decía, pero él no es así, él no es detallista, él no está pendiente, él no, ok, estás fijándote allá. Ahora vamos a mirar qué está fallando en ti. Y ahí ella se dio cuenta que lo que estaba fallando era que estaba entregando demasiado afuera y nos estaba entregando demasiado a sí misma. Cuando ella empezó a entregarse a sí misma, a darse detalles a ella misma, a cuidarse a ella misma, independientemente de lo que pasara afuera, fue donde pudo comprender primero que lógicamente pues no estaba con la persona adecuada y hoy tiene una persona correcta, un trabajo correcto, vive en una ciudad correcta. ¿Correcta para quién? Para ella, no estoy diciendo que para todo el mundo, es una ciudad y un escenario correcto para esa persona. Y hoy está plenamente feliz. ¿Por qué? Porque pudo entender que le estaban reflejando todas esas personas. Yo me acuerdo un día, era demasiado, ¿verdad? Era demasiado especial, se pasaba, era demasiado. Entonces un día ella se entregaba a los cumpleaños de uno, pero era una vaina increíble, o sea, decoraba, se encargaba de los detalles, todavía lo hace. Y cuando tocaba el cumpleaños de ella, casi que era como si la gente ni se acordara que estaba cumpliendo años. Eso era doloroso para ellos. Yo decía, pero también yo me preguntaba, ¿pero qué pasa acá? Ella como es con todo el mundo y por qué no le devuelven exactamente lo mismo, precisamente por esto que estamos hablando, porque era su maestro y tenía que aprender y una vez aprendió, pues ahí sí encontró esa persona detallista que se entregara a ella, que sea generoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo el efecto inverso de esta manera. Cuando existe una persona que tiene una pareja que la maltrata o varias parejas que la han maltratado, física o psicológicamente. No estoy hablando de una mujer que se encontró un hombre, estoy hablando también de hombres que se encuentran mujeres que los maltratan física y psicológicamente. Entonces, cuando una persona me dice, pero yo soy hasta sumisa, o sea, soy sumisa, yo no le respondo,
yo trato de complacerla en todo, complacerlo en todo, y él es una persona déspota, maltratador, psicológicamente abusador. No, pero ¿por qué? No lo logro entender. De hecho, los que estamos afuera y observamos la situación, no lo logramos entender. Dice, pero no entiendo por qué, si esa persona es así y es así. Pues resulta que probablemente lo que tiene que sanar es su incapacidad de poner límites. Entonces, no estás poniendo límites en la vida, definitivamente no estás sabiendo darte tu lugar, no te sientes merecedora de mejores cosas. Cuando esa persona se empieza a elevar y dice, yo merezco algo mejor, yo voy a poner unos límites, yo voy a hacer esto, toma la decisión y empieza su proceso de transformación, pueden pasar dos cosas. O la siguiente persona, la persona en la que se está reflejando de manera inversa, cambia. ¿Por qué? Porque así como esa persona es espejo para mí, yo soy espejo para esa persona. Quiere decir que ese maltratador y abusador, etcétera, también se está reflejando en mi bondad, en mi generosidad, en mi forma de ser detallista, y probablemente cuando esa persona arranque su proceso de transformación va a ver el espejo. Entonces puede que cambie o pueda que la persona aprendió a poner límites y simplemente termine la relación. Entonces, esto es la causa del efecto inverso. Si tengo un esposo o una esposa desordenadísimo y usted es el tipo o la mujer que, mejor dicho, la ropa de las camisas de flores van con las camisas de flores, los vestidos de flores son de flores, las camisas grises con las grises, los negros con los negros, y usted consigue una pareja que es el revuelto universal, que no importa si es ropa de trabajo y ropa deportiva, eso va en lo mismo, y no le importa nada, usted dice, Dios mío, ¿qué es este desastre? ¿En qué me metí? Ahí tienes que evaluar de nuevo la emoción. ¿Cuál es tu emoción? ¿Qué te sientes? Frustrada. Siento frustración. Entonces, ¿qué es lo que debes sanar? La frustración. Y debes revisar qué otras áreas de tu vida son similares a estas que te están generando frustración para sanar eso. Vuelvo y lo repito, no es que después usted diga, ay, le acepto su desorden, pero por lo menos puede empezar a generar un cambio sin sufrimiento, sin dolor, sin conmoción. Lo puede empezar a experimentar. Y creo que esto ya lo había mencionado, las parejas que abandonan, ¿no? No, tuve un esposo, me casé, tuve un hijo, me abandonó. Luego tuve otro hijo, me abandonó. Luego tuve otra pareja, con ese no tuve hijos, pero también me abandonó. Entonces, ahí está repitiendo unos patrones. Y usted dice, ¿a quién realmente están abandonando? ¿No será que eres tú la que se está abandonando a sí misma y simplemente la persona vino a mostrarte que es eso lo que debes sanar? Y que la última persona que se tiene que abandonar eres tú misma? Probablemente eso lo esté reflejando. La tercera forma es por nuestras actitudes ante terceros. Entonces, cuando nos ponemos frente a alguien que nos molesta, en ocasiones no nos enfadamos por su comportamiento hacia nosotros, sino porque nosotros estamos adaptando también ese comportamiento con una tercera persona y nos molesta demasiado que no lo recuerde. Entonces te dice, uy, me tiene fastidiada esta persona que es mentirosa, dijo mentiras. La pregunta dice, no, pero yo no soy mentirosa. Bueno, pero probablemente no estés siendo sincero, por ejemplo, con tus sentimientos frente a alguien. Entonces tú dices, bueno, no estoy siendo mentirosa, pero pues tampoco estoy siendo sincero con lo que estoy expresando. Entonces ahí vamos, que hay personas que nos reflejan cosas que nosotros le estamos haciendo a otros. Y como nos lo está reflejando, nos molesta demasiado poder ver a través de unos lo que le estamos haciendo a otras personas. Entonces me enfado con esta persona, pero simplemente está haciendo un reflejo de lo que yo mismo le estoy haciendo a otros. Cuando emitimos algún juicio de valor, cuando tú dices, y es que me molesta tanto que se sienten a criticar gente, pero realmente lo que te está molestando es que tú haces exactamente lo mismo con otros. Y eso es lo que te está molestando, que te refleje exactamente eso que tú haces con otros. Y la cuarta y última se llama por idealización. Eso es un espejo que me está reflejando también. Entonces, cuando ponemos a esas personas delante del espejo,
no nos gusta la imagen que este nos devuelve. O sea, cuando ponemos al frente esa imagen de la persona que tenemos súper idealizada. Entonces, porque esa no es la imagen de lo que esperábamos de ellos. Entonces, yo quiero que las cosas sean como yo quiero que sean. ¡Wow! ¡Qué sufrimiento! Créanme que eso es una de las cosas que me he venido desprendiendo y es querer que las cosas sean como uno quiere que sean en el momento que quiere que sean. Es una fuente de sufrimiento y dolor muy horrible. Es un apego. Entonces, cuando tú logras liberarte y decir, yo voy a hacer todo lo que esté posible para que las cosas salgan como yo quiero. Pero al final, si yo di mi 100% y las cosas no salieron como yo esperaba, pues debo soltar, pero yo di mi 100%. Entonces, uno tiene que aprender a aceptar la persona como es, no aceptarla, verla como es, no idealizar, porque ahí tú dices, yo me la imaginaba distinto, pero ahora que la veo, no es como yo me la imaginé. Entonces, ¿qué te está reflejando el espejo? Una idealización muchas veces de lo que tú crees que eres, pero no eres. ¿Sí? ¿No han visto personas que se creen una cosa, pero cuando la gente, es decir, empiezan a decir, no, mira, yo soy lo más sincera del mundo, yo no sé qué, y las personas en el entorno como que se miran y dicen, pero ya no es así. Oh, no, no, yo soy súper fuerte, súper valiente, no sé qué, y las personas en el entorno como que se miran como que eso no es verdad. O sea, hay personas que tienen tan idealizado su ser que no se dan cuenta de la realidad. O sea, hay personas que se juran que no dicen, no, o sea, te veo y me persigno, o sea, ya. O sea, de que no dice, Dios mío, no se está dando cuenta realmente esa persona cómo es. O sea, se jura una persona súper noble, querida, humilde, generosa, yo no le hago daño a nadie, yo tengo la mejor vibra del mundo y todas las personas alrededor piensan lo contrario. Y uno dice, no estoy entendiendo. Y es porque empezó a idealizar otras personas en la vida. Entonces, cuando te las pones en el espejo, es la idealización que le tienes a otro, pero también la idealización que te tienes a ti mismo o a ti misma. Entonces, cuando te ves, no ves la realidad, no la estás viendo. Ves una persona que a ti te gustaría de pronto en algún momento llegar a ser, pero realmente no es esa. Y por eso vives lleno o llena de frustración, rabia, enojo. Se dice, pero ¿por qué? Obvio, porque usted idealizó una circunstancia y cuando se fue a la realidad, no era. Porque usted idealizó una persona y cuando se fue a la realidad, no era porque usted se idealizó a sí mismo o a sí misma y cuando aterrizó y se dio cuenta o lo reflejaron otros, usted dice, ah, no era, no era. O sea, una persona un día me decía como que no entiendo por qué la gente se relaciona con esta y esta persona. Eran como 5 personas. Para él, todos esos eran deshonestos. Entonces yo le dije, pero eran tus amigos, le dije a esa persona, pero esas 5 personas eran tus amigos. ¿Tú en algún momento te has puesto a pensar qué hay dentro de ti para atraer tanto deshonesto? Esa persona se molestó de aquí a la luna porque además tiene un ego un poco elevado. Entonces le dije, no, pero no te molestes, pero pues si yo tenía 5 amigos y los 5 casualmente resultaron deshonestos, algo tenía yo para atraer esas personas a mi existencia. Y no te tienes por qué ofender. Tú dices, ¿por qué estoy atrayendo tanta persona negativa a mi vida? Hombre, pero ¿qué pasa? Y después tú dices, de un momento a otro, tú dices, wow, pero ¿cómo cambié de amigos? Ahora tengo un grupo de amigos súper chévere, deportistas. Dice, pues yo nunca había hecho deporte, pero ahora me mentalicé que quiero entrar en esa onda y cuando te diste cuenta, ya andas en combo de bicicleta. Ya está el grupo de la bicicleta, ya estás en el grupo del CrossFit, ya estás en el grupo de los maratones. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cambió? Cambió afuera, ¿no? Esos grupos de maratones ya existían, esos grupos que andaban en bicicleta ya existían, esos grupos de CrossFit ya existían. Tú no pertenecías ahí porque tú no te habías convertido en esa persona para poder verlo. Pero apenas cambias tú, te das cuenta que todo afuera arranca un proceso de transformación. Entonces, con la idealización también haces espejo y a veces ese espejo claramente se rompe. Entonces,
Leyes del espejo. Cuando logres empezar a interiorizar esto, empezarás un gran camino de liberación, amor, respeto y compasión. Entonces, son 4 leyes que pertenecen a esa sabiduría que tiene el espejo. La primera ley: todo lo que me molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, lo tengo dentro de mí. Grábate esa ley. No importa si la crees o no, grábatela. Y tú empiezas a analizarla. Entonces, no me creas, simplemente tú arrancas y dices, voy a comprobar, voy a empezar a manejarlo a ver qué pasa. Bueno, me irritó esto que hizo mi hijo. Qué grandes maestros yo he visto que son los hijos. Esto fue lo que hizo mi hijo. ¿Por qué me irrité tanto? Cuando te das cuenta, tú dices, yo era igualita cuando tenía la edad de él. Igualita. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio, la aceptación y la transformación. La segunda ley del espejo: todo lo que el otro me critica, combate o juzga, es que es algo que aún no tengo resuelto, es un asunto pendiente que de pronto me toca trabajarlo. Vamos a ver. Ojo, si quien te critica es 1 o 2, bueno, pero si tú tienes un entorno de 15 personas y de las 15, 13 piensan lo mismo, yo creo que es hora de ponerte a analizar si de pronto tienes algo que modificar en tu existencia. La tercera ley del espejo: todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí sin que logre afectarme, es su carencia proyectada en mí. Voy a repetir esto porque no es la misma ley la segunda que la tercera. Si yo, todo lo que otra persona me critica, me juzga o me quiere cambiar y no me afecta a mí, o sea, yo me criticaste ni me afectó, me dio igual, es una carencia de la persona que está proyectando en mí. O sea, no es mi problema, es su problema. ¿Cómo sé que no es mi problema? Porque realmente no me afectó. Y no es cuestión de que usted diga, pues a mí eso no me afecta. No, no es cuestión de decirle. Hay mucha gente que dice, eso no me afecta y yo estoy más afectado. No, o sea, no es cuestión de decirlo, es que realmente en tu corazón tú estés en paz y digas, realmente es lo que, no me interesa, o sea, me da igual lo que dijo. O sea, no me movió ni un poquito, realmente no. Bueno, o sea, tú escuchas, pero eso no es conmigo, entonces no te afecta. Y la cuarta ley del espejo es: todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Y lo aprecio en los demás, reconozco mis cualidades en otros. Por eso decía el libro, uno de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, dice, no te tomes nada personalmente, ni los halagos, porque al final, explicaba él, pues al final el halago que te da otra persona es este efecto espejo. Lo que está haciendo la persona es darse un halago, eso dice el doctor Miguel Luis, es darse un halago hacia ella misma, pero a través de ti que estás sirviéndole de espejo. Entonces cuando tú le dices, pero qué bonita estás, pero cómo te admiro tu valentía, tu resiliencia, te caes, te levantas, ¿a quién le está hablando esa persona? Si lo está diciendo de corazón, ¿no? ¿A quién le está hablando esa persona? Obviamente la otra, también hay un corazón ahí, pero tú dices, estoy reconociendo también lo que yo soy en eso que admiro en otros. Entonces, esas son las 4, digamos que leyes que encajan, que componen la sabiduría del espejo. Analícenlas, como siempre lo digo, hagan el trabajo que ustedes tengan que hacer con ustedes mismos. No crean todo lo que les dicen, vayan, investiguen, métanse a internet, se compran un libro y ustedes empiezan y ustedes dicen, ve, eso sí es verdad, ya lo comprobé en mí, dije, sí es verdad, y apenas lo transformé en mí, pude transformar afuera. Entonces, ¿qué beneficios trae entonces este tema del espejo y ese reconocimiento? Pues obviamente autoconocimiento. Entre más empiezas a conocerte a ti mismo, a aceptarte, empiezas a ser un poco más compasivo con la humanidad, sientes más empatía, más compasión contigo mismo, aceptación, responsabilidad, no victimismo, no es el otro el problema, no es la paja en el ojo ajeno, es la viga en el tuyo. Y lógicamente te libera de una cantidad de circunstancias. Entonces, como conclusiones, sabremos que nos hemos liberado cuando lo que tanto nos incomodaba del otro deje de molestarnos. Y la experiencia que nos generaba de sufrimiento deja de repetirse.
Esta frase, si quiere, no, anótela, grábela, porque es muy diciente. Sabemos que nos hemos liberado cuando lo que tanto nos incomodaba del otro deje de molestarnos y la experiencia que nos generaba sufrimiento deje de repetirse. Ahí sabremos que definitivamente nos hemos liberado. Mientras te siga incomodando y mientras se sigan repitiendo las historias, no estás siendo libre. Segunda conclusión, conocer la ley del espejo nos ayuda a ser precavidos y a procurar no alimentar el rencor y los malos sentimientos de ahora en adelante. Porque ¿por qué guardar rencor conmigo mismo? No, yo no guardo rencor conmigo, es con él. Por eso, él es usted reflejado en él. O sea que al final estás guardando rencor, rabia y frustración, es contigo mismo. El otro, sáquelo de la ecuación. El otro vino a cumplir un papel, para mostrarte algo. No tiene nada que ver. El tema lo tienes que solucionar contigo mismo. Por eso, una de las terapias que se hacen cuando se hace terapia del espejo, es una terapia de perdón, que hoy no voy a explicarla ni nada, pero cuando perdonas, evidentemente liberas, porque a quien estás perdonando no es al otro, sino perdonando el reflejo que generaste en otro. Siguiente, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Lo que yo niego rotundamente, yo me va a someter a mí toda la existencia. Y lo que yo acepto, puedo empezar a transformar. Y tienes que permitirte entrar en ti y analizar lo que está pasando. Haga su ejercicio, hágalo cuando se le presente la circunstancia, cuando se encuentre juzgando, cuando se encuentre criticando, cuando se encuentre rabioso o rabiosa por algo, usted diga, espere un momentico, ¿por qué estoy sintiendo esto? Un momento, ¿es el otro o soy yo? Espérate un momento, claro, ojo, no quiero decir que otros no alteren, hay gente de gente. Y tú dices, espérate, esa persona hizo algo, yo tengo que evaluar es por qué me molestó. Y cuando yo entres, ¿por qué me molesta esto? ¿Cuál es la fibra de mí que está tocando para lograr ponerme en este estado? ¿Qué es lo que está haciendo la persona? Ojo, no estoy negando que haya gente que hace cosas malas, estamos claros. Pero pues hay gente que así hagamos mucho por ellos no cambian. Entonces, si ellos no van a cambiar, tengo que transformarme yo para liberarme. Entonces, tienes que permitirte entrar y analizar lo que está pasando en ti. Y aprende a leerte a través de los demás. A través de los demás es que podemos avanzar. A través de los demás nos transformamos. A través de los demás vemos. A través de los demás es que nos vemos. Entonces, aprende a leerte a través de las personas que están llegando a tu existencia. Aprende por qué llegó esta persona a mi vida. No importa la persona, estoy hablando solo de pareja, pero ¿por qué yo atraje este jefe? ¿Por qué atraje estos compañeros de trabajo? ¿Por qué atraje este trabajo? ¿Por qué atraje este país? ¿Por qué Panamá? ¿Por qué no otro? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Perú? No importa dónde es, ¿por qué Estados Unidos? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué hice? ¿Por qué atraje esto, esta circunstancia en mi vida? ¿Para qué? Eso, no porque lo elegí. Bueno, hay un montón de países. ¿Por qué justamente este? Y cuando tú empiezas a analizar la vida ahí, siempre le vas a encontrar como una explicación sensata que tú dices, ya comprendí todo. Puede que al momento no, pero en algún momento, si te hacen las preguntas adecuadas, van a venir las respuestas adecuadas. Muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas porque estos temas dan para bastantes preguntas o no sé si tengan algún comentario. No sé si hayan quedado como tocados preguntándose, ya estoy entendiendo muchas cosas o no sé, igual muchísimas gracias a todas las personas que se presentaron el día de hoy y espero que puedan empezar a vivir este tipo de escenarios, a comprender los maestros de su existencia, a comprender por qué usted ha traído dentro de 7.000 millones de personas justico esas 3 que lo rodean. Eso tiene un sentido. Entonces tú dices, ¿qué viniste a enseñarme? No se lo dice a la persona, no, tú mismo, ¿qué viniste a enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué me estoy reflejando en el espejo? ¿Es un espejo directo? ¿Es un espejo inverso? ¿Es una idealización? ¿Es una X?
No, si nada te molesta, eres un monje ascendido, o sea, me va a persignar. Dice, no tuve la oportunidad de estar en la reunión, pero qué gratos son estos espacios. Pronto, pronto, muy pronto van a encontrar estas charlas, no sé si las van a colgar todas o por partes o por tramos, pero las van a encontrar en YouTube. Pronto saldrá, digamos que la publicidad para que puedan saber cómo se llama el canal y puedan acceder a él para, digamos, repasar después o para compartirlas con otras personas, lo que ustedes quieran hacer con esas charlas. Entonces, muchísimas gracias, Natalia, gracias a todos. Manuela, ¿qué libro me puedes recomendar para manejar el ego? Manuela, déjame pensarlo, hay varios. Déjame pensarlo para no decirte así como que un libro, porque se me vino un libro a la cabeza, pero no ese es el que te quiero recomendar. Y se me vino a la cabeza porque tiene la palabra ego en el título. Creo que se llama El libro del ego, pero es de Osho, eso es una vaina ya, ese no es el que te quisiera recomendar, entonces déjame pensarlo y yo te escribo y te digo cuál te recomendaría. Muchísimas, muchísimas gracias, María Amalia, todos, María Amalia, tenemos un montón de cosas por trabajar, si vieras, y entre más descubres, dice un psicólogo español, eh, la persona que no lee mucho y que no está en un proceso de crecimiento interior cree que todo lo sabe. La persona, entre más estudia, más se capacita, más profundiza, más reconoce su eterna ignorancia. Porque entre más conoce, dice, yo no sabía esto, tampoco sabía esto, he sido un ignorante. Entonces, la persona que más se va al conocimiento es la persona que más puede reconocer su propia ignorancia. Entonces, entre más logres conocer, tú dices, wow, definitivamente somos muy ignorantes como seres humanos, lo cual está bien, porque eso nos impulsa a conocer otras cosas. Entonces, sí, todos tenemos un montón de cosas por trabajar. Lo importante es que exista esa intencionalidad por trabajar. Eh, Pilar, ¿cómo lo aprendemos a aplicar? Pilar, así, tal cual. ¿Con quién tienes rabia? No, no me lo tienes que responder, ¿no? Pero es una pregunta. ¿Frente a quién o frente a qué estás sintiendo X emoción? No, es que veo esa persona. Mire, a mí me pasó una vez, yo tenía una persona en el trabajo que trabajaba para mí y yo decía, y ella a veces, o sea, normalmente era chévere, pero llegaban momentos en que ella me quería ahorcar, o sea, yo decía, pero ¿qué le pasó? O sea, era como que se le activaba algo en su mente que yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo decía, realmente no le estoy haciendo nada. Entonces yo digo, pero ¿por qué ella como que se le activa a veces una rabia y reacciona conmigo? Y una vez, Pilar, yo me senté a hablar con esa persona, pero era hablar normal, una charla normal. Yo empecé a preguntarle a la mamá, al papá, a su familia, para conocer el contexto de esta persona. Y cuando ella me empieza a explicar el tema de su familia, yo se lo dije ahí mismo, le dije, ya entendí todo y porque a veces tienes rabia conmigo. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque yo me parezco a tu mamá y tú tienes un conflicto es con tu mamá, no conmigo, pero yo le estaba reflejando a la mamá. Entonces yo me parecía mucho, es que mi mamá es así, súper directa, disciplinada, tal, no me deja quieta, claro, laboralmente yo soy igual. Entonces yo le estaba reflejando a la mamá, o sea, no tenía rabia conmigo, ella tenía rabia con la mamá, pero como yo me parecía, la rabia la reflejaba conmigo. Entonces, Pilar es eso, cuando ella fue consciente de eso y dijo, ¿sabes qué? Sí, se dio cuenta que el tema no era conmigo, que el tema era con ella, un tema que ella tenía que sanar de su propia relación con la mamá. Entonces, Pilar, es como dices, yo en ese momento no soporto a esa persona, es que no me la paso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es específicamente lo que no te pasas de esa persona? Y arranca a escribirlo. Seguramente cuando escribas específicamente el por qué es que es una odiosa, es que se cree lo máximo, bla, 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 bla. Y cuando tú empiezas a escribirlo, tú dices, que me está reflejando que de pronto yo soy la que tengo baja autoestima y esa persona es demasiado segura de sí misma y lo que está haciendo es reflejarme todo aquello que no soy y yo quisiera ser. Pero a veces como el ego, pues me están preguntando por el tema del ego, el ego no nos deja reconocer eso. ¿Qué voy a querer yo ser como ella? Es ego. Probablemente lo que más quieras sea ser como esa persona. Y en el momento en que tú dices, pues sí, a mí sí me gustaría tener la seguridad que tiene esa persona, a mí sí me gustaría tener esa capacidad que tiene, cuando lo reconoces, empiezas tu sanación y cuando sanas, dejas de sentir rabia y lo cambias por admiración. Y cuando tú ya lo cambias por admiración,
súper, ya te liberaste, sanaste. Entonces, Pilar, esa es una de las maneras de arrancar ese proceso de aprenderlo en ti misma. Y cuando haces eso, viene otro proceso que se llama perdón, que no es el perdón para el otro, sino es el perdón para mí mismo, para mí misma, y así sucesivamente. Porque cuando yo entiendo esto, entiendo que el otro soy yo, que ese otro no es otro, realmente soy yo, es mi extensión. Entonces, digamos que esa es la manera, Pilar, siendo conscientes, arranca por conciencia, qué es lo que esta persona me genera, cuál es la emoción específica y empieza a preguntarte qué hay del trasfondo. No la mires a ella, no la mires a ella, mírate a ti misma, el sentimiento que esa otra persona te está generando.